Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Hace 100 años, un 7 de mayo de 1919, nacía Eva Duarte. El 26 de julio de 2019 se cumplieron 67 años de su fallecimiento. Ese día visitamos el Museo Evita, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Después del recorrido del ex hogar de tránsito, pudimos conversar con quien nos hizo de guía, el licenciado e historiador Damián Cipolla. Esto es parte de esa entrevista. Nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan. Estamos con Damián Cipolla en el Museo Evita, es decir, en Buenos Aires, en Palermo. Palermo es esto, ¿no? Palermo, exactamente. ¿Cuánto hace que estás trabajando aquí? Y yo trabajo desde el año 2004, es decir, 15 años. Sos docente universitario, profesor de historia, y por lo que hemos visto en el recorrido que hicimos en el Museo Evita, también un conocedor de todo lo que fue el peronismo y sobre todo la Fundación Eva Perón, ¿no? Sí, exactamente. En el transcurso de estos años que estuve aquí, he desarrollado mucha actividad en torno a lo que sería la recopilación de archivos. He trabajado mucho en el levantado de testimonios orales de gente que ha conocido a Perón y a Eva Perón y que ha sido funcionarios durante su gobierno. Y también, opositores también me ha tocado entrevistar. Interesante la postura porque obviamente uno le permite ampliar la mirada. También he escrito algunos libros en torno, por ejemplo, el viaje a Europa de Eva. He escrito algunos artículos en torno a la construcción política del Partido Peronista Femenino y también he trabajado la fundación en profundidad también. Sí. Se le daban las bolsas con juegos y también con libros que eran generalmente, por ejemplo, el Quijote, como lectura. Entonces acá fue alpargata sí y libros también. Es mentira que no se le distribuyó. Porque eso fue un eslogan que sacó la oposición y que lamentablemente nunca se revirtió. Sin embargo, sí había lectura y sí había instrucción. Si uno observa lo que van a ver acá, la ropita esta, ¿sí? Ahí está cortado. ¿Sí? Ese pedacito que faltaba fue porque en el año 55 lo que hizo en el Libertadora fue cortar el fragmento donde tenía el sello que decía Fundación Eva Perón. Acá aparece todo el proceso de desperonización. Obviamente que ustedes van a decir, ¿hubo tanta maldad? Sí, en realidad sí. Ustedes fíjense que se rompieron todo lo que fue instrumentos de la fundación, por decir un hecho de tener la sigla. El que no se le pudo dar una respuesta y que pegó mucho fue el de alpargata sí, libros no. Y creo que ahí no se pudo revertir, no porque no se quisiera, sino que creo que en las acciones se mostraba que no era así. La fundación donaba las casas con todo el mobiliario completo y entre ellos había bibliotecas, a los niños se les regalaban juguetes y se les regalaban libros. Y bueno, el tema es que ahí, de hecho, no era alpargata sí, libros no, sino que era alpargata sí, libros también. El tema es que no hubo un eslogan que pegara tanto como para revertirlo, lamentablemente. Y en el común de la gente, a posterioridad, siempre se reprodujo ese eslogan, lamentablemente. Lo que yo siempre digo es, el peronismo se le critica esta cuestión de que dio pescado y no enseñó a pescar. Y doy el ejemplo siempre de la máquina de coser que repartía Eva. Eva en la fundación repartía las máquinas de coser, pero también le daba un contrato que le permitía, digamos, a esa persona, a esa mujer que se llevaba la máquina, coser, ya sean sábanas, ropitas, toallas,
todo aquello que era consumido en las obras de la fundación, en los policlínicos, en los hogares escuelas, en los hogares de tránsito. Y entonces le hacían firmar un contrato en donde le compraban toda esa producción. Por lo tanto, le daba el pescado, le daba la caña de pescar y le enseñaba a pescar también. Entonces hay un montón de mitos que se han reproducido del peronismo que no son reales. Primero y principal, el viaje que ella desarrolla en su comitiva no lleva funcionarios de carrera, diplomáticos de carrera. Por lo tanto, ella era recibida por los embajadores de cada uno de los países que visitó y en realidad se entrevistó con todos los mandatarios europeos que eran, digamos, un gran político atrás de otro, hasta el Papa visita. Entonces, primero y principal, ella los protocolos los tiene que aprender y se los explican sobre la marcha. Y de hecho el desempeño que tiene en Europa es brillante y ningún mandatario la desprestigia, todo lo contrario, la reciben y le hacen honores presidenciales, por así decirlo. Pero lo más llamativo es cuando uno lee La razón de mi vida, ¿no? Que Perón le pregunta, bueno, ¿cómo ve a Europa? Y Eva le responde que la ve muy vieja, ¿no? Y entonces en un momento Perón le dice, bueno, ¿y en qué te basás en eso? Y dice, bueno, porque en España recorrí muchos palacios y en realidad son muy bonitos, pero yo haría unos hermosos hospitales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Eva lo que vio es eso, vio el desastre de la posguerra y entendió qué cosas se tenían que hacer políticamente, a quiénes tenían que asistir, a los pobres, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Y creo que ahí fue lo que ella vio, le permitió generar una maduración política que de hecho a posterioridad lo terminó reluciendo. En realidad lo que me maravilló fue la capacidad que tenía esta mujer de labor. Es decir, de repente uno chequeaba que a la mañana estaba en una fábrica inaugurando alguna obra o trabajando, charlando con los obreros y de repente al mediodía estaba inaugurando otra obra y posteriormente en la tarde se encontraba en otra actividad política y así sucesivamente. Encontraba 5 o 6 acciones en un mismo día. Parecía incansable. La verdad que uno observa en la figura de ella que lo primero que uno pregunta es ¿cuándo descansaba esta señora? Uno lo chequea un día, 2, 3, 4, pero lo tenía naturalizado. Y entonces uno termina viendo en la figura de ella una persona incansable, una persona que evidentemente pues se proponía metas y las llevaba adelante, cueste lo que cueste, y que evidentemente ese afán de ver progresar a la gente humilde y que las obras que ella introducía, ya sea un hogar escuela o un policlínico, tenga lo mejor de lo mejor, porque todas las personas tenían que tener acceso a eso. Y uno se termina enamorando de la figura de Eva, porque descubre día a día facetas nuevas. Esto maravilloso de su grado de labor, y por ahí cuando uno entrevista a una persona, encuentra en esa persona que se contagia de ese afán de Eva también, ¿no? Y está convencido y lo hace porque lo siente. Entonces uno dice, wow. Y pasado todo este tiempo en donde ella, digamos, nos dejó el legado uno también se contagia. Y nosotros acá también hacemos muchas cosas. Investigamos, somos docentes, estamos en varios lados y lo hacemos muchas veces. Uno se cansa, ¿no? Y dice, bueno, pero si la señora pudo, yo también. Cuento un poco la historia de María Eugenia. María Eugenia es enfermera. Ella, la primera vez que conoce a Eva, la conoce porque Evita es operada de apéndice y ella termina siendo la enfermera que la cuida. Y Eva se quedó tan contenta como la asistió que termina pidiendo posteriormente, cuando ella está enferma, pide por María Eugenia, ¿no? Porque esa enfermera que la había atendido también cuando le habían operado de apéndice. Entonces María Eugenia asiste, va y estuvo en todo su peor periodo, digamos. Estuvo desde que ella, digamos, se le detecta el cáncer y hasta el último día.
cuando María Eugenia recuerda el último momento de Eva, que esto sí es muy paradigmático, dice que a la madrugada Eva estaba durmiendo y se despierta de golpe y la mira y le dice: acompáñame al baño. Dice, siempre fue sola, nunca, o sea, no necesitó ni bastón ni absolutamente nada para auxiliarla. Entonces, cuando llega al baño, ¿no?, se mira al espejo, agarra el vanitorio del baño, mira el espejo y le dice a María Eugenia: ya queda poco. Y María Eugenia le dice: sí, queda poco para volver a la cama. Dice: no, ya me queda poco. Dice: esa fue la última vez que yo hablé con Eva. Porque después, dice, volvió a la cama, se acostó y yo cambié el turno y se quedó mi hermana, que la otra enfermera que la cuidaba era Rita, que era la hermana de María Eugenia Álvarez. Y después le pregunta si ella había hablado con Eva, dijo que no, que ya había estado, digamos, no respondía. Y entonces María Eugenia, cuando cambia el turno, es la que está presente cuando fallece Eva. Claro, cuando falleció Eva, en la habitación estaba Perón, Fino Quieto, estaba María Eugenia, ella, estaba Mendé, estaba la madre y las hermanas y el hermano. Y entonces, Fino Quieto da el horario, dice, de defunción, 20:25. Y entonces estaban todos compungidos, llorando. Y Perón se retira a la habitación de al lado y María Eugenia se queda en el dormitorio porque el doctor Pedro Ara le pide que se quede para que le ayude a asistirlo. Y entonces mira por la puerta y lo ve a Perón y dice: ahí vi la imagen de Perón, que de ahí en adelante quedaba solo. Entonces dijo una frase que para mí sintetiza todo. Dice: es la primera vez que a Perón lo vi tan solitariamente solo. Y yo creo que desde ese momento en adelante nunca más estuvo acompañado. Es una síntesis de la mirada de María Eugenia brillante. Creo que ejemplifica todo lo que vino después. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la vida.